Saludos cordiales, mi nombre es Daisy Flores Rodríguez, soy técnica de emprendimiento, laboro en el Centro Regional de CONAMIPE Sonsonate. Para mí es un gusto este día poder compartir con ustedes el tema Cultura Gerencial Moderna en una serie de webinars que tienen que ver con el tema de innovación y calidad. Voy entonces a desarrollar el tema que ya les compartí y para iniciar vamos a establecer nuestra tabla de contenidos. Vamos a tratar 5 temas puntuales en este punto, que tiene que ver con la gerencia tradicional versus gerencia moderna, la gerencia para el cambio. Vamos a ver también temas como la definición de estos conceptos, su importancia y qué es cultura organizacional. Asimismo, trataremos sobre las características de la cultura organizacional, cerrando con la planeación estratégica. Comenzamos entonces con gerencia tradicional versus gerencia moderna. Desarrollaremos un objetivo primordial en todo el taller que tiene que ver con reconocer los principales conceptos que conducen al desarrollo de una cultura gerencial moderna, de tal manera que podamos establecer lineamientos generales para que una empresa pueda transitar hacia esta cultura a través de un liderazgo positivo. Vemos en la imagen dos situaciones completamente diferentes, una con la gerencia tradicional y una con la gerencia moderna. Las imágenes hablan por sí mismas, situación de la que hoy debemos de tratar de cambiar y generar de tal manera que nuestros colaboradores, que en el campo hoy por hoy le llamamos nuestros empleados, ellos sean las personas más importantes sobre quienes esta gerencia moderna llegue y pueda hacer cambiar algunas situaciones que estamos viviendo y que deben de cambiar para que podamos tener empresas más proactivas, más generadoras de empleo y de ingresos. Comenzamos entonces. ¿De qué se trata entonces una gerencia tradicional? Generalmente se trata de controlar, de registrar, ordenar, mantener y todo en orden de una forma rutinaria, siendo esto que el orden y el mandato se centra en una sola persona, siendo este el jefe directo o el gerente general. En todo caso, cuando tenemos empresas que son catalogadas como pequeñas, micros o emprendimientos, en el dueño de la empresa. Y eso está bien, sin embargo, debemos transitar de tal manera que podamos tener una gerencia moderna que se base en principios muy fundamentales, los cuales son la excelencia, la eficiencia, la productividad, la efectividad, la competitividad, sin dejar de lado el tema calidad. Entendidos todos estos conceptos que están girando alrededor de nuestros recursos más importantes, que son los colaboradores, que son en ellos en quienes debemos de reflejar todos estos conceptos. Algunas características que cumple la gerencia tradicional. Y miren, como decía el concepto anterior, está de una manera arraigada al tema de quién tiene el mandato. Y este se vuelve entonces, si lo vemos desde donde parte la base de la pirámide, como un tema autoritario, programado, rutinario, formalizado, cerrado, mecánico y burocrático. Estas son situaciones de las que debemos de ir cambiando para poder transitar, como decía, a algunas características de la gerencia moderna, en los cuales se identifican particularidades muy importantes, que son organizaciones que efectúan actividades con planificación, con organización, con dirección y con control, siempre a través de todos los colaboradores. Estas características usan eficientemente los recursos humanos, los físicos, financieros y tecnológicos, con la finalidad de lograr objetivos comúnmente relacionados con los beneficios sociales. Esta está ligada a conceptos como los que vimos anteriormente, ¿verdad? La eficacia, la efectividad, la productividad, la excelencia, la competitividad y la calidad. Todos estos girando alrededor de nuestros colaboradores, porque son ellos quienes echan a andar la empresa y todas las ideas y toda la innovación que se lleve es generada y es canalizada a través de nuestros colaboradores. Veamos entonces algunas características que debe de cumplir un gerente moderno. Este tiene conocimientos muy específicos, con técnicas, con teorías, con herramientas, con métodos y con un entorno actualizado, de tal manera que inspire a sus colaboradores a poder
ser como él, de tal manera que esto que se modela a través de estas buenas cualidades, a través de estos buenos conocimientos, los colaboradores también son inspirados por ellos y entonces desarrollan habilidades y destrezas, las cuales se aplican con conocimientos, con una actitud positiva, con estabilidad emocional, con creatividad, capacidad negociadora, trabajo en equipo, estrategia, visión holística y se vuelve un gestor de cambio, desarrollando así un liderazgo eminentemente positivo que, como decía, se transmite a los colaboradores y ellos así sucesivamente a nuestros clientes, porque recordemos que nuestros clientes internos son nuestros colaboradores y son ellos quienes deben de estar motivados y bajo un modelo de esta manera, sumamente positivo, muy característico de un gerente moderno. ¿Por qué? Porque también actúa con valores y estos valores tienen que ver con la ética, con la justicia, con el humanismo, con el respeto, la integridad y la sensibilidad. Teniendo un líder de este talante, tendremos también colaboradores que actúan de esta forma. Tendremos entonces empresas que generan valor agregado a nuestra comunidad, que también generamos ingresos, generamos ventas y generamos empleos que permiten un desarrollo eminentemente integral para toda nuestra comunidad donde nos desarrollamos. Hasta aquí entonces vemos el tema de lo que estamos en este momento tratando y vamos ahora a tratar sobre la gerencia para el cambio. Gerencia para el cambio, ¿para qué? Para cambiar, ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces, antes de transitar a este tema, dejar claro que este cambio debe ser con un propósito y con un motivo. Es prudente responder a las siguientes preguntas para determinar por qué debemos de cambiar, para qué debemos de cambiar y cuál es la dirección que debemos seguir hacia este cambio. Todo este cambio tiene que ver con una cosa muy importante y es que debemos de transitar a una gerencia para el cambio. Y esta nos lleva a imaginar, a visionar, a crear, a innovar, a integrar y hacer seguimientos de las acciones y de la calidad con la que debemos de tratar, con una calidad que debe de estar tanto en la mente y en el corazón del gerente, de tal manera que vemos en la presentación un engranaje donde todas las acciones que estamos realizando son diferentes, pensamos diferente y entonces obtendremos resultados diferentes. Si seguimos actuando de la misma manera, entonces de verdad que resultados no van a ser distintos. Vamos a seguir generando la misma situación y nuestros colaboradores seguirán comportándose de la misma forma porque el gerente, porque su líder sigue comportándose igual. Entonces nunca tendremos cambio. Por eso la siguiente presentación es muy importante. Gerencia para el cambio, ¿para qué? Debemos de estar convencidos de que necesitamos cambios, porque si no estamos absolutamente convencidos, entonces lo mejor es no hacer un cambio. Porque entonces no estaremos nosotros interiorizados con que necesitamos un cambio y no se lo vamos a transmitir al colaborador. Peores cambios traerá que querramos a fuerza hacer algo sin que estemos convencidos de que de verdad necesitamos cambiar. Hay una excepción a esta situación y es la que se presenta al final de este slide. Y es que excepto cuando las cosas están mal, cualquier cosa que hagamos se logrará hacer algo distinto. Entonces no debemos de llegar a ese punto. Debemos de estar conscientes que necesitamos cambiar y que este cambio nos va a llevar a obtener resultados distintos, pero por convicción, no por fuerza. Y miren esta presentación. Miren qué importante y cuán actual es hoy por hoy el generar cambios, porque llevar a cabo un proceso de cambio debemos de partir de un conocimiento del estado actual en el que estamos viviendo. Sabemos que hoy por hoy estamos enfrentando una pandemia que nos ha llevado a reinventarnos, a identificar nuevas culturas que debemos de generar en nuestras empresas y esta generación nos lleva a trabajar de manera diferente. Vemos que hoy por hoy la tecnología se nos ha prestado muchísimo para poder hacer nuevos negocios. Y lo vemos aquí. La tecnología nos ha facilitado mucho el poder vender, el poder generar nuevas oportunidades de empleo. Nos hemos podido formar en amplios temas que han estado a la disposición en todas las redes sociales, en páginas web, por diversas instituciones que nos han estado formando, de tal manera que podamos estar a la vanguardia de lo que está ocurriendo.
Tenemos entonces, cuando estamos cambiando, algunos tipos de riesgos, los cuales hay que conocer para poderlos enfrentar. Y estos tienen que ver con algunas resistencias vistas desde 3 puntos de vista, con objeciones lógicas, con actitudes psicológicas y también con factores sociológicos. Desarrollemos la primera. Las objeciones lógicas racionales, estas tienen que ver con un tiempo para poder lograr el ajuste. Estos tienen que ver con esfuerzos extras que hay que hacer para poder reaprender. Como decía, la pandemia nos ha invitado a reinventarnos y este reaprendizaje de cosas novedosas, de dejar lo que veníamos haciendo e innovarnos y poder actualizarnos para poder sobrevivir en un mundo tan competitivo, tan tecnológico, que debemos de transitar a él. También tenemos condiciones que no las deseamos porque no conocemos algo de tecnología, entonces tenemos que aprender. Resistirnos no es la opción, sino aprender. Y también esto nos representa costos económicos, ciertamente. Debemos de adquirir nuevos paquetes tecnológicos, debemos de comprar nueva tecnología, debemos de tener nuevos aparatos que estén a la vanguardia y que podamos competir. Desarrollemos el segundo, que tiene que ver con las resistencias psicológicas y emocionales. Eso es un temor a lo desconocido. Siempre nos cohibimos con las cosas nuevas y nos cuesta, pero eso tiene que pasarnos y poder involucrarnos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos escasa tolerancia al cambio, porque así lo hemos hecho y así va a seguir siendo. Pues no es posible seguirlo haciendo así. Nos vamos a rezagar como empresa si nos comportamos de esa manera. A veces también nos desagrada que la dirección venga con cosas novedosas, porque yo ya estaba cómoda haciendo mis cosas de esta manera. También nos da un sentimiento de seguridad el haber hecho las cosas de la misma forma. La siguiente resistencia, que tiene que ver con los aspectos sociológicos y los intereses grupales. Más que otra cosa, son con condiciones y coaliciones políticas entendidas con un tema de ambiente, es decir, con todo lo político que nos genera alrededor de nuestra empresa, entendida como las leyes, entendidas como las cosas que debemos de cumplir como empresa. Si sabemos que hay un impuesto por cancelar ante el Ministerio de Hacienda, ante la alcaldía municipal, ante todas las instancias, los permisos también que debemos de obtener, esas son las cuestiones políticas que debemos de ir conociendo, debemos ampliar nuestra visión y que esta no sea estrecha. Y también a veces tenemos intereses ya establecidos, conocemos el ambiente y nos resistimos a cambiar. Hagamos una reflexión al respecto. En tiempos de cambios, quienes estén abiertos a los aprendizajes se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán muy bien equipados para un mundo que de verdad, mis estimados y estimadas, ya no existe. Y no es porque lo digamos nosotros desde CONAMIPE, sino que este autor, Eric Hoffer, ya lo había dicho. Y miren qué vigente es ahora. Si no permitimos que el cambio entre a nuestras empresas, estamos en una bomba de tiempo que tarde o temprano va a detonar y nos va a obligar a cambiar o nos va a obligar a desaparecer. Y el COVID, con mayor razón ahora, nos pide, nos exige que cambiemos. Desarrollamos entonces ahora la siguiente temática, que tiene que ver con definir características importantes, con definir qué es una cultura organizacional. Detengámonos un momento entonces a definir qué es cultura y qué es cultura organizacional. Este es un conjunto de valores, de creencias, de conocimientos y de formas de pensar que sirven de guía y que comparten todos los miembros de la organización, de tal manera que esto se enseña a los nuevos integrantes y de una forma correcta. Quiero detenerme en el tema cultura. Cultura, como bien lo dice el concepto, tiene que ver con hacer cosas buenas y cosas buenas para la empresa que se transmiten a los colaboradores y luego esto sucesivamente a los nuevos que se van incorporando. Estas cosas buenas no es porque yo los vea aquí en esta empresa, es porque yo, colaboradora, me identifico, sé que es bueno para mí, para mi empresa y para todos los que están a mi alrededor. Entonces ese ADN de hacer el bien en función de la empresa a la cual yo laboro, me lleva entonces a desarrollar algunos temas de por qué es importante tener una cultura organizacional sana. Primero,
porque proporciona a todos los miembros un sentido de identidad. Yo pertenezco a esta empresa, mis creencias son estas y mis valores son estos. Los practico, los modelo y los llevo a la práctica, tanto en la empresa, en mi comunidad, en mi familia. Entonces es una cascada positiva que nos permite tener empresas sanas, pero también comunidades sanas, que nos permiten generar ingresos y empleos, que nos permitan desarrollarnos como empresa, y entonces estamos hablando de una cultura organizacional muy importante. También esta se vuelve sólida, positiva y posibilita un cambio que contribuye a que todas las organizaciones mejoren su productividad y su competitividad. Frente a cambios tan profundos que estamos viviendo, también como seres humanos debemos de cambiar. Y mire, tenemos factores que influyen tanto internos como externos. Los más importantes vamos a esbozar. Entre los factores internos tiene que ver con un escenario físico dentro de la organización. ¿Cómo yo convivo dentro de la organización? ¿En qué ambiente me estoy desarrollando? Con grupos y líderes positivos que se desarrollan adentro de la empresa, con una historia que se trae de la organización y que yo la vivo, que la transmito y que me permite tener procesos culturales sanos eminentemente, y que esto me permite desarrollarme y poder compartir con los demás. También tenemos factores externos a la empresa, y estos tienen que ver con factores políticos y económicos, sociales y tecnológicos, y por supuesto físicos y geográficos. No es lo mismo una cultura organizacional que se desarrolla en una urbe que allá en la zona rural, porque los ambientes son completamente diferentes. Lo que no cambia es lo bueno y lo positivo, porque lo bueno es tal en lo urbano como en la rural. Esos valores no tienen por qué cambiar. Lo que sí nos hace cambiar son los escenarios en los cuales nos desarrollamos. Entonces, ¿cómo se desarrolla la cultura? Escribiéndolo, mis estimados. Debemos de escribir manuales, procedimientos, reglamentos, climas laborales y estrategias a las cuales apuntar. Lo que no está escrito se olvida. Y por eso vemos por todos lados escritos los valores de una empresa y nos identificamos con esto, pero todo está sistematizado, de tal manera que las creencias, las normas y los valores están dichos, están compartidos, pero también están escritos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una filosofía la cual existe, a través de la existencia de personas comprometidas con esta filosofía, con la presencia de una alta administración comprometida con esta y por supuesto con la socialización. Pasemos entonces al siguiente tema, que ya es lo último que vamos a desarrollar y tiene que ver con la planeación estratégica. ¿Cómo desarrollamos esta cultura organizacional? A través de la planeación estratégica. Debemos de estar claros que la planeación estratégica tiene que ver con el largo y mediano plazo. Pero ¿cómo lo construimos? Lo construimos de esta manera. Estamos viendo una presentación en la cual la planificación estratégica está al centro y es un camino por el cual debemos de transitar. Tanto la gerencia desarrolla estrategias y planifica, pero también analiza y toma decisiones, luego ejecuta. Pasamos entonces a un macrosistema y luego a un microsistema, los cuales desde lo macro bajamos a lo micro y lo compartimos. Luego desarrollamos misión, visión, a través de desarrollar distintos temas, como tiene que ver con el FODA. Y eso es justamente lo que vamos a desarrollar en esta presentación. ¿Cómo definimos la visión? Definimos esta como el camino hacia donde se dirige la empresa. Para esto respondemos a varias preguntas, entre las más importantes: ¿dónde quiero que mi empresa esté posicionada en el tiempo? ¿Qué queremos llegar a ser con la empresa? La visión que éste provee de marco de referencia de lo que mi empresa es y quiere ser en el futuro, pero también debemos estar comprometidos con esta visión porque esta tiene que ser motivante y por supuesto esta es una tarea gerencial donde se involucran primero las altas gerencias y luego motivamos también y compartimos, consultamos con nuestros colaboradores. Ahora, la visión es clave para que ésta sea compartida con todos los miembros de la organización y debe reunir 3 características muy importantes. La primera, tiene que ser atractiva, consistente y fácil de comprensión. No es un testamento el que vamos a desarrollar. Tiene que reunir estas 3 características, debe ser de esta manera para que todos la memoricen y por supuesto para que todos la modelen.
pasamos al siguiente tema, que tiene que ver con la misión. La misión en términos generales no es más que la formulación de los propósitos que la empresa busca. Es importante crear compromisos e inducir este comportamiento que la organización debe de cumplir para que éste refleje un sentido de cómo accionamos dentro. También este es un mandato que sustenta la creación de la empresa y una vez establecida, esta no debe estar sujeta a cambio. Dijimos al inicio de esta presentación que es en el mediano y en el largo plazo, por eso no debe de sufrir cambios sustanciales, más sin embargo, sí evaluaciones, porque debemos de estar a la vanguardia de lo que está ocurriendo y debemos de ser consistentes con lo que hemos planificado. Ahora, ¿cómo la definimos? Básicamente respondiendo a algunas preguntas. Y para esto debemos de conocer nuestro negocio, los valores que practicamos al interior de la empresa, conocer a nuestros clientes, para qué existe la empresa y cuáles son los productos y mercados a los cuales llegamos con nuestra empresa, cuáles son los objetivos organizacionales y desde luego cuál es nuestra responsabilidad y los derechos que tenemos frente a los colaboradores y nuestra responsabilidad social, sin olvidar pues, que pertenecemos a un entorno y que esta sociedad nos demanda como empresa acciones positivas y debemos de incluirlas dentro de nuestra misión para que podamos ser empáticos y de verdad desarrollar una cultura positiva enfocados en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Pasemos entonces al tema de los objetivos. Estos son como la base de la pirámide, es el camino, es el qué nos proponemos hacer y hacia dónde queremos transitar, qué queremos obtener, tanto con la misión como con la visión. No debemos de olvidar que estos objetivos deben ser medibles. De lo contrario, cualquier cosa que obtengamos ya lo llamaremos objetivos y no es así. Estos deben de ser cumplidos y medidos en el tiempo. Pasemos entonces a las estrategias. La estrategia es el cómo vamos a obtener los objetivos. Las acciones, cómo emprendemos para tratar de conseguirlos. Esos no deben de confundirse con las acciones, porque las acciones son eminentemente cada pasito que voy dando para poder lograr mis estrategias. Las acciones son, como dije, paso a paso, de tal manera que las estrategias es cómo logro estas acciones. Hemos hablado mucho de los valores y estos son los fundamentos y los principios tanto éticos, morales y filosóficos que sustentan todo el quehacer de la organización. Esto es con lo que me identifico. Esto es con el hacer el bien por mi organización, por mi empresa, también por mi comunidad. Es importante destacar que aquí es donde creamos cultura y este es un elemento integrador en el cual todos nos identificamos y le da sentido de pertenencia. Nos crea también fidelidad y confianza tanto a los colaboradores como a los clientes, porque yo me identifico con estos valores positivos, porque si no serían antivalores. Y lo que deseamos es tener valores que nos hagan parte de. Pasemos entonces al último tema que vamos a desarrollar, que es el FODA. El FODA no es más que un acrónimo, donde el FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta no es más ni menos que una herramienta la cual es esencial para poder obtener insumos y determinarnos en qué punto estamos para poder tomar decisiones. Decía que es un acrónimo, donde la debilidad y la fortaleza tienen que ver con aspectos internos de la organización. Las amenazas y las oportunidades son aspectos externos que, si bien es cierto, no están dentro de la organización, pero sí afectan lo que ocurre en nuestro alrededor. Veamos con mayor detenimiento cada uno de ellos. Para poder analizar cuáles son los objetivos de poder hacer el FODA, debemos de estar claros que debemos de conocer la realidad de la situación actual en la cual se encuentra nuestra empresa. Hoy por hoy, un FODA que hoy desarrollemos en plena pandemia será distinta cuando salgamos de la pandemia. Y si lo hiciéramos en retrospectiva, nos daríamos cuenta que nuestro FODA va cambiando con el tiempo y este tiene que ser actualizado. También tiene una finalidad y es visualizar panoramas, pero panoramas sumamente actuales referidos al ámbito organizacional. Visualizar y determinar las políticas para poder atacar debilidades y convertir estas en oportunidades. El determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas no tiene sentido si no pasamos a esta matriz. Esta matriz que la llamamos matriz FODA cruzado, donde yo determino cuáles son mis principales oportunidades y las enlisto. También determino cuáles son las principales amenazas
las fortalezas y las debilidades, las separo, donde las ubico en cuadrantes diferentes. Las separo por internas y externas, de tal manera que las principales fortalezas y las principales debilidades las comienzo a cruzar para que me salgan 4 informaciones importantes. Cuando cruzo oportunidades con fortalezas, entonces uso estas para aprovechar mis oportunidades y que estas oportunidades que son externas se fortalezcan más con lo que ya sé como empresa para poder salir al mercado aún mayor fortalecida. Pero viene la otra parte importante, y donde yo veo las amenazas como una oportunidad para fortalecerla, de tal manera que las evito, las potencio y permito que esto se vuelva un detonante a favor de mi empresa. Luego cruzo las debilidades con las oportunidades. ¿Para qué? Estas debilidades nuestras, que son de la organización, me permiten conocer las oportunidades del medio ambiente y entonces las aprovecho para poder penetrar nuevamente y poder entrar con mayor fortaleza. Pero también debo de tomar en cuenta mis amenazas, las amenazas externas, y las cruzo con mis debilidades. ¿Para qué? Para poderlas evitar, y al evitarlas estas me protejo de tal manera que pueda entonces generar mayores ingresos, una mejor cultura para mi organización, y es aquí donde tiene sentido el FODA, porque no solo es enlistar, sino también es conocerlas y volverlas a mi favor como organización. Agradezco muchísimo la atención prestada, ha sido un placer haber estado con ustedes, espero les sea de utilidad poder transitar de una organización tradicional a una organización tradicional, haciendo cambios positivos y viviendo una cultura sumamente positiva, porque somos muy buenos en lo que hacemos y eso lo reflejamos a través de tener empresas sanas con colaboradores comprometidos. Ha sido un placer.